Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos su participación en esta interesante charla que dictará el doctor Julio Zúñiga Pinto, médico anestesiólogo y profesor asistente del Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esta charla, denominada ¿Qué es la anestesia?, está enmarcada en el ciclo de charlas denominada 357 y es organizada y gestionada por la Corporación Cultural Educador Pedro Aguirre Cerda. Esta corporación nace inspirada por la figura del presidente del mismo nombre y que tuvo como principal foco durante su mandato la siempre difícil misión de hacer de Chile un país con más herramientas a través de la educación. En esta ocasión, el profesor Julio Zúñiga Pinto, director de la revista Boletín de Anestesia, medio escrito de temas propios de la especialidad que se publica a través de las revistas electrónicas del portal web de la Universidad de Chile, quien nos entrega una interesante mirada histórica respecto a la anestesia y el importante rol que cumple en la medicina actual. ¿Quién la descubrió? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los diferentes tipos de anestesia? ¿Y cuáles son los riesgos al momento de utilizarla? Son algunas de las preguntas que magistralmente serán respondidas en esta jornada. Dejo la palabra y la pantalla a Julio. Los invito a todos y a todas a prestar mucha atención y por favor siéntanse con toda la confianza del mundo para realizar las preguntas que estimen convenientes en los espacios habilitados para ello. Adelante, Julio. Muchas gracias a la Corporación Pedro Aguirre Cerda por esta invitación. La verdad es que creo que es interesante darle una mirada a esta subespecialidad de la medicina para todas aquellas personas que de alguna manera alguna vez en su vida se han enfrentado a algún procedimiento quirúrgico o se van a enfrentar a algún procedimiento quirúrgico y tienen algunas dudas sobre la anestesia. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo funciona? En este momento, si me permiten compartir pantalla, entonces, para comenzar la exposición. Bien. Bien. Entonces, la anestesia, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué riesgos tiene? En primer lugar, el objetivo de esta charla es conocer un poco de historia acerca de la anestesia. Y yo creo que es muy importante la historia en todo, especialmente en la medicina, para saber qué era y cómo es hoy, compararla con lo que hoy día tenemos en el siglo XXI. Saber un poco el concepto de la anestesia, decir qué es, de qué se trata, de qué estamos hablando. Conocer los tipos y formas, los tipos o formas de anestesia que existen. Las diferencias que hay entre la anestesia general convencional. Ahora en nuestro siglo XXI tenemos una anestesia que llamamos TIVA, y que es una anestesia que es totalmente endovenosa. Es una Total Intravenous Anesthesia. Es sin gases, que era el concepto antiguo de la anestesia que todavía lo usamos. ¿Qué es la anestesia regional? En fin, las aplicaciones que tiene cada una de estas formas de anestesia. Y también saber cuál es el proceso anestésico. Nuestra especialidad cambió de nombre. Hace pocos años se llamaba anestesiología y reanimación. Hoy día se llama anestesiología y medicina perioperatoria, porque existe un proceso anestésico, no solamente cuando uno le va a pinchar una vena a un enfermo y le va a aplicar fármacos para poder inducir la anestesia, sino que la anestesiología está antes, en la evaluación preanestésica, durante la anestesia y después de la anestesia. También es importante conocer los riesgos y reacciones adversas que tiene la anestesia, por qué las tiene, cuáles son los riesgos. Siempre los pacientes preguntan, oiga, doctor, ¿y qué me puede pasar? ¿Qué me puede ocurrir? ¿Cuáles son las posibilidades de que algo me pase? Y esas cosas van dependiendo, como vamos a ver en la charla, de algunas características específicas. ¿Qué reacciones adversas también puede tener la anestesia? Y al final vamos a dejar
un bloque sobre preguntas e inquietudes que ustedes puedan tener respecto a la charla. Entonces vamos a ver ahora un poco de historia. Cada vez que uno empieza a conocer la historia, bueno, a partir de la anestesia, en mi caso, más me fascinan el pueblo griego. En esa época, 460, 477 a.C., en los tiempos de Hipócrates ya los griegos usaban unas esponjas que llamaban esponjas soporíferas para poder controlar el dolor en distintas cosas que ellos hacían en un tema de procedimientos quirúrgicos. Y estas esponjas soporíferas estaban impregnadas con unas plantas, con unas plantas que usaban y que inducían cierta narcosis y analgesia en los enfermos. Estas plantas eran la famosa planta que se llama mandrágora, también había otra que se llamaba beleño y una que es muy específica y que es el opio, o una planta que se llama dormidera y de la cual viene el opio. Entonces ellos hacían un brebaje que empapaban con estas esponjas y se la daban a respirar a los pacientes y esto inducía un cierto grado de analgesia. A la mandrágora se le han atribuido ciertas características específicas de esotéricas o mágicas por esta cosa de inducir cierta narcosis. ¿eh? Es como, en el fondo, dicho de otra manera, es como que los pacientes estaban volados, porque estaban drogados con estos brebajes y con estas pócimas que hacían. Pero eso, lo importante era que se podían hacer algunos procedimientos sin dolor. Bueno, esto duró mucho tiempo, hasta prácticamente entrado el siglo XV, y luego la historia nos cuenta que la Inquisición prohibió este tipo de brebaje por considerar que esto era una cosa de brujería, claro, porque inducía a un estado muy especial a los pacientes que se volaban, que estaban algunos inconscientes. Entonces se prohibió y se persiguió todo tipo de acción con este tipo de planta. Y durante entonces esa época del siglo XV las personas prácticamente se quedaban sin anestesia. Imagínense ustedes, digamos, cómo es posible que se quedaran sin procedimiento analgésico ninguno para poder operar o para poder, digamos, salvarle la vida a un paciente, a un paciente que había que amputarle una pierna, por ejemplo. En fin. Entonces, realmente hay cosas en la historia que son impresionantes. En Italia se usó por mucho tiempo una cosa muy excepcional para poder producir inconsciencia y poder operar a los pacientes. Se estrangulaba a las personas, se les apretaba el cuello hasta dejarlos inconscientes, se producía un efecto de hipoxia cerebral. Entonces el cerebro quedaba casi inconsciente y ahí en ese momento se procedía a hacer la cirugía, lo que fuera necesario. Luego, con el tiempo después, también se les pegaba un palo en la cabeza a los pacientes. Y de nuevo llegaba la inconsciencia, aprovechaban el momento y se le practicaba la cirugía, lo que fuera. Imagínense ustedes todos los pacientes que morían con estos procedimientos. Era horrible. Entrado después en tiempo, en el siglo XVIII, ya empezaron a poder aplicar el frío en las extremidades,
pero un frío, digamos, que ustedes se han dado cuenta que a veces cuando tienen los pies fríos, parece que no tuvieran sensibilidad. Ese era el concepto de la aplicación de frío, a tal extremo que la extremidad se dormía y podían entonces aplicar la cirugía. Posteriormente, con el tiempo, avanzando en el siglo XVI, perdón, del siglo XVIII, y con el renacimiento de la química, ahí, en ese momento, empezó a descubrirse algunos gases específicos que tenían ciertas características analgésicas y un componente muy importante de la anestesia, y que yo diría que la anestesia comienza prácticamente con este gas que se llamaba éter. El éter, recordemos, es derivado del alcohol. Entonces, con esto empieza, yo diría, la anestesia en el 1800, con estos dos personajes que aparecen ahí, que se llaman Horace Wells y William Morton. Entonces, en 1884 se produce, gracias a la química, este gas que se llamó gas hilarante, que era el óxido nitroso, y que Horace Wells era un dentista que empezó, o sea, a ver, él se asistía a unas fiestas que hacían con este gas hilarante, y asistiendo a una fiesta, que la gente aspiraba el gas y se mataba la risa. Entonces, Horace Wells se fijó que una de las personas que estaban por ahí danzando y bailando se golpeó la pierna y sangró. Y sin embargo siguió danzando y bailando. Curiosamente, parecía que no le había dolido. Entonces, Horace Wells, que era dentista, empezó a aplicar este gas en sus pacientes para extraer las piezas dentarias, con cierto éxito en algunos, fracaso en otros. Y él se atrevió a hacer la primera prueba de anestesia con el gas hilarante en el hospital de Massachusetts, en Boston, en 1845. Me parece que el 1 de enero, no sé qué mes, no me acuerdo, pero fue eso. Y esto fue, mis estimados amigos, un tremendo fracaso, porque no fue totalmente efectivo el gas, y los cirujanos de aquella época que estaban en la sociedad de cirujanos y en el hospital de Massachusetts, prácticamente entonces lo tiraron a la calle a nuestro amigo Horace Wells con un fracaso rotundo. Y después él, bueno, por este fracaso se volvió alcohólico y murió muy pobre, muy en la miseria. Pero tenía un amigo, él, que se llamaba William Morton. Y William Morton, conociendo este intento de anestesia, empezó a aplicarlo también en sus pacientes, pero en vez de hacerlo con el gas hilarante, el óxido nitroso, usó éter. Y entonces ahí realmente fue un tremendo éxito con el éter. Y el 16 de octubre de 1846 se opera el primer paciente de un tumor de glándula submaxilar en el hospital de Massachusetts con un éxito total. Yo diría que ahí es el nacimiento de la anestesia propiamente tal. Acá están entonces Horace Wells y William Morton en un retrato. Acá se fijan ustedes, los cirujanos riéndose porque había fracasado con esta maquinita que le estaba dando a este paciente óxido nitroso, y la verdad fue un tremendo fracaso. Acá, el 16 de octubre de 1846, vemos a William Morton con este paciente al que se le da por primera vez éter y que funciona, y todos los cirujanos están felices porque en ese momento no solamente se
da la primera anestesia, sino que se abre un mundo enorme para la cirugía gracias a la anestesia. Ahí, este es un cuadro que está en el Ether Dome, en Massachusetts Hospital, y que está ahí retratado cómo estaban operando a ese paciente. Actualmente el Ether Dome es así, está tal cual lo ven ustedes, y ahí está esa fotografía que es la que da nacimiento, diría yo, a la anestesia en el mundo. Después, otros personajes ya empezaron a hacer, como Louis Ombredam, a fabricar un aparato un poquito más sofisticado que se llamó precisamente Ombredam, y que era un aparato que se le aplicaba en la cara al paciente y ahí se le echaba el gas éter, y ahí por aquí con esta bolsa entonces se podía ir ventilando al enfermo de manera tal de que pudiera estar totalmente anestesiado y digamos, mantenerlo. Y aquí se iban echando las gotitas de éter, cada vez cuando el paciente empezaba a moverse, entonces se le aplicaba un poquito más. Entonces, comprendan ustedes la precariedad, la manera, la forma en que se hacía anestesia en ese momento, sin ningún monitor, sin ninguna cosa, sin nada, como lo tenemos hoy día, que lo vamos a ver en un momento más, pero era una forma muy precaria, pero era la manera que existía para poder operar a los pacientes y salvarles la vida. Gracias a la anestesia, entonces, en el fondo, la cirugía ha logrado desarrollarse en todos sus ámbitos. Sin la anestesia, no hay cirugía. La anestesia de hoy es muchísimo más segura, básicamente por dos razones. Porque es más precisa, es decir, la cantidad que damos es lo justo y necesario, ni más ni menos, y es más segura, porque las máquinas de anestesia y todos los procedimientos que tenemos ahora son muchísimo más seguros, de manera que la vida del paciente, la vida del enfermo, siempre está en buenas manos y está asegurada por estos máquinas y monitores que tenemos hoy día. Las drogas, los fármacos, también son mucho más precisos, son mucho más seguros, no producen tantas reacciones adversas como antes, y como decía, los monitores y las máquinas son de última generación y mucho más confiables. Bueno, eso era parte de la historia. El concepto de la anestesia es muy sencillo. An significa sin y estesia, dolor. Por lo tanto, es un concepto que dice anestesia sin dolor. Básicamente es eso. ¿Qué componentes tiene? La anestesia general tiene 5 componentes. Hace poco tenía 4, pero ahora le agregamos uno más. Es básico e imprescindible que el paciente pierda la conciencia. Primero. Luego tiene que tener un componente analgésico. En tercer lugar, debe haber una relajación muscular. Cuarto lugar, control de los signos vitales del paciente. Y eso lo vemos a través de los monitores. Es decir, los signos vitales del paciente quedan en manos nuestras. Su presión, el pulso, la oximetría, están en nuestras manos. Nosotros lo controlamos. Y finalmente hay un componente que se llama amnesia. Este último componente de amnesia antiguamente no formaba parte del concepto de la anestesia, pero muchos de los pacientes empezaron a decir, bueno, yo me acuerdo cuando me estaban operando. Yo tengo recuerdos. Yo me acuerdo cuando el doctor decía que esto no se ve bien. O decía, pásenme el bisturí. O incluso el anestesista era bueno para hacer chistes, por ejemplo. Entonces, eso no puede ser. Entonces se incorporó este nuevo elemento
que se llama amnesia y que solamente está presente cuando existe un plano anestésico óptimo, cuando el paciente está realmente anestesiado. Empieza a tener recuerdos cuando hay una superficialidad de la anestesia y empieza a no tener ningún recuerdo cuando está en un plano anestésico adecuado. Todas estas cosas tienen que ser una tras otra. Primero debe haber inconsciencia, luego en el tiempo, después analgesia, relajación muscular y etcétera. Porque imagínense ustedes, no podemos tener primero relajación muscular sin inconsciencia. Si eso ocurriera, sería lo mismo que se siente un animal en la selva con un dardo de curate. Está consciente y consciente se muere. Bueno, cuando los indios en la Amazonas ecuatoriana le daban un dardo con veneno, así se morían los animales, relajados, no podían respirar y se morían. Por lo tanto, tiene que haber una inconsciencia, analgesia y relajación muscular en ese orden. Aquí están, imagínense usted en el siglo XIX, esta máquina de anestesia, así eran de esta manera. Había una cosa, realmente a mí me impresiona cómo podían dar anestesia con esto, pero era lo que existía en ese momento, digamos. Aquí, estas son las mangueras que van al paciente, estos son cosas metálicas que ahora ya no existen, ahí hay un cilindro de gas óxido nitroso que se usaba todavía en esa época, el gas hilarante que habían conversado, y acá debe ser un cilindro de oxígeno. Aquí son unos flujómetros que dejan pasar la mezcla de gas, en fin. Y estos otros deben ser los envases donde se van poniendo los tipos de distintos gases que se usaban en esa época, en el siglo XIX. Se usaba en esa época, me imagino yo, alotano, cloroformo, y el mismo también se podía haber usado. Sin embargo, en el siglo XXI tenemos este tipo de máquinas que prácticamente son un robot, tienen un software que nos permiten dar anestesia con muchísimo más seguridad. Existen 4 tipos de anestesia, 4 formas de entregar la anestesia. La anestesia general, la anestesia, y cada una con sus distintos ámbitos, y para distintos pacientes, o distintos procedimientos quirúrgicos, digamos. La anestesia general, la anestesia regional, la anestesia tópica y la anestesia local. O la anestesia tópica, digamos, más bien diría yo troncular, en sentido de solamente bloquear un solo nervio o algunos nervios. Y la anestesia local que se instila en el lugar, y eso es suficiente, como por ejemplo en el caso de la anestesia oftalmológica, que se colocan solamente unas gotitas de anestesia y el ojo queda totalmente anestesiado. A continuación, les quiero presentar un video en el que se explica de alguna manera la máquina de anestesia, para que se hagan una idea de la evolución de la máquina y qué es lo que tenemos hoy día como máquina de anestesia. Este video de alguna manera ya está un poquito obsoleto porque se ha cambiado la máquina, ya hay unas máquinas mucho más sofisticadas que las que se van a ver acá. Pero es un video que se ve bien cómo ha sido la máquina y gracias a la máquina lo que hemos logrado. Es una máquina de anestesia General Electric. Declaro no tener ningún conflicto de intereses con la General Electric. Lo encontré el video porque me pareció interesante verlo y para aclarar el tema de anestesia en particular, no por otro motivo. As an anesthesiologist, your job is an ever-evolving one. More than 234 million surgeries are performed every year. Improving socioeconomic status has helped more patients access care, resulting in more than 6% annual growth in surgeries. You continue to have great response.
Lamento que esté en inglés, pero ¿qué quiere decir de alguna manera que la máquina de anestesia ahora, la anestesia en general, puede operar pacientes con mucho más comorbilidades, obesos móviles, con hipertensión arterial, con diabetes, con pacientes complejos, y no se mueren, con una amplia edad etaria, desde niños pequeños, neonatos, recién nacidos, hasta pacientes geriátricos. Y también abarca complejos procedimientos quirúrgicos. Lo voy a poner en mute el video, no sé si me escuchan para ir explicándolo. ¿Ah? Ahora es mucho más familiar, ya antes era erróneo, antes no eran confiables, las máquinas ahora son mucho más confiables. Como digo, se opera un amplio rango de pacientes en forma mucho más segura. Es lo que nosotros llamamos un verdadero socio o partner en nuestro. No podemos considerar un anestesiólogo sin una máquina, como esta, por ejemplo. Ahora, estas son mucho más precisas, muy versátiles, pueden dar anestesia, como digo, a un amplio rango de pacientes. La precisión de la máquina es lo que nos ha dado la seguridad de la anestesia hoy día. Básicamente, nosotros sabemos qué cantidad de gas damos y esa cantidad y no otra. O sea, tiene una curiosidad enorme. Los monitores son muy confiables, que podemos aquí, se fijan ustedes, evaluar la ventilación. Este es un ventilador mecánico que tenemos dentro de Pabellón y que nos está dando el modo ventilatorio. Y todavía seguimos teniendo estos flujómetros que nos van a dar la medida de los gases que estamos entregando. Algunos flujómetros también pueden ser digitales. Y esto es el ventilador. Aquí hay un ventilador que lo seguimos usando todavía en el hospital. Beginning and end of the surgery, and allows use of open circuit or Mapleson circuits as well. It comes with select ATEC back bar for mounting two vape. Existen estos son vaporizadores, o sea, el gas que nosotros le damos a los pacientes está contenido en estos frascos, en ese amarillo y en el otro rojo o de otro color. Estos se llaman, uno es sevoflurano y el otro puede ser desflurano, da lo mismo. Pero estos son los gases que producen la inconsciencia de los enfermos. Este gas es lo que mantiene al paciente dormido durante toda la operación. And providing high accuracy. The small internal volume with non-decoupled fresh gas delivery enables rapid responsiveness to change in fresh gas flow. The 9100C NXT is versatile. It's the workstation that enables you to cater to a wide range of patient groups and surgical procedures. Its ability to monitor tidal volume as low as 5 millimeters in... Lo único que dice aquí explica que las máquinas pueden dar volúmenes tan pequeños como 20 ml de volumen. O sea, las personas que tienen, las pacientes que tienen 20 ml de volumen solamente son los recién nacidos. ¿Sí? Recién nacidos de 1 kilo o kilo y medio. Lo que se está haciendo está reseteando o calculando el kilo de peso del paciente y de acuerdo a eso se le da la cantidad de ventilación que necesite, el volumen corriente. Mucho de este video, lamento, tiene un poquito de tecnicismo. Pero quería que lo vieran para que vieran la sofisticación de la máquina y lo que ha hecho
que la anestesia no solamente sea una especialidad en la cual nosotros estudiamos solamente la droga, sino que tenemos que estudiar mucho de fisiología respiratoria y fisiología cardiovascular para poder manejar específicamente la cantidad y volumen de gases que entregamos al enfermo, que tiene que ser muy preciso, y también la cantidad de droga necesaria para poder manejar los signos vitales del paciente. Fíjense ustedes las máquinas cómo van evolucionando desde los años hacia adelante, para obtener finalmente esta máquina que es extraordinaria. Bueno, luego sigue con la misma máquina y ya prácticamente pasa a dar muchas cosas que son comerciales. Esta es una máquina con la que trabajo yo. Por ejemplo, General Electric, Healthcare, aquí tengo mi monitor de signos vitales, aquí tengo los parámetros de ventilación, el gas que habíamos dicho, el sevoflurano, y el ventilador mecánico que funciona con ese fuelle. Aquí están las mangueras que van al paciente. En esta época, mis queridos amigos de COVID, hemos tenido que instalar 2 filtros en la máquina de anestesia para poder evitar el contagio. Uno de los filtros, no sé si se ve el cursor, aquí tienen un filtro que va al paciente y ese filtro que va a la máquina. Entonces, la expiración del paciente, si fuera COVID positivo, el virus quedaría filtrado o atrapado en ese filtro. Y si fuera poco con seguridad, quedaría ahí. Esos son filtros que antes no usábamos, pero que ahora lo estamos usando en todos los pacientes. Y ahí nuestras EPP, eso no pertenece a la máquina, algunos lo dejamos ahí. Y aquí están los signos vitales del enfermo, su frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno y presión arterial. Se fijan ustedes, la seguridad que tenemos hoy día de la anestesia es muy diferente a como lo hacía Hombre Dam en el siglo XVIII. ¿Cómo es el proceso de la anestesia? ¿Cómo se produce el proceso? Como yo les decía, nuestra especialidad es anestesia y medicina perioperatoria. Entonces necesitamos hacer una evaluación preoperatoria del paciente para hacer una anamnesis primero, es decir, quién es el paciente que tenemos enfrente, qué enfermedades tiene, de qué se va a operar, cuáles son los riesgos entonces inherentes del paciente que tengo enfrente para darle la mejor anestesia con más seguridad. Necesitamos hacer un examen físico para saber si va a tener alguna predictora de intubación difícil, porque nosotros tenemos que colocar un tubo en la tráquea para poder conectarlo a la máquina y al conectarlo al ventilador mecánico, por lo tanto, ese examen físico me va a señalar qué riesgos tiene de mi seguridad de poner un tubo con real eficiencia y seguridad, digamos, en el enfermo. Los exámenes de laboratorio tienen que estar totalmente normales. Luego de eso, entonces, como conclusión, saco mi plan anestésico. A los internos y a los becados que pasan, que se forman en nuestro hospital, yo les digo, tengo un concepto desastre para la anestesia. Yo les digo, mira, este es como si le tenemos que hacer al enfermo un traje a la medida. Eso significa tomarle las medidas de su hombro, si es una chaqueta, del largo de la manga, de esto. Lo que estamos haciendo ahí, la anamnesis, el examen físico, para que el traje le quede perfecto, solo a él. Es decir, la anestesia puede ser para una persona distinta que para otra, porque su traje hay que hacerle un traje a la medida a cada uno. Después de la evaluación preoperatoria, si es que entonces está todo esto normal, pasamos al procedimiento de la anestesia, es decir, a colocar la vía venosa, a administrarle las drogas y a dormirlo.
después de la anestesia viene el manejo del dolor postoperatorio, es decir, imagínense ustedes aquellos enfermos que de alguna manera se podían operar en el siglo pasado con alcohol, con estrangulamiento, con éter, con lo que sea, con mandrágora, pero nadie se preocupaba del dolor que venía después. Entonces, ciertamente el paciente no lo podían operar, quizá con más o menos dolor, pero posterior a eso, nadie se preocupaba del dolor. Nosotros tenemos que, en esta época, en nuestro siglo XXI, el paciente no puede salir con un dolor exagerado, puede salir con una molestia, un dolor mínimo suficiente que lo tolere. Y para eso entonces hacemos le damos medicamentos o algunos procedimientos también anestésicos regionales para eso, y vamos controlando al enfermo durante las primeras horas del postoperatorio para después darlo de alta a su habitación. ¿Qué es la anestesia general? ¿Qué hace? Me van a creer que recién en esta época, ahora, hace un par de años atrás, la neurociencia recién está entendiendo qué es la anestesia y cómo se produce y cuál es su efecto en el sistema nervioso central. Durante muchos años dimos anestesia sin saber qué hacíamos, solo por el efecto que producía. Nadie sabía qué pasaba en el sistema nervioso central. Ahora recién se está investigando que hay unos moduladores del dolor a nivel del sistema nervioso que bloquean la transmisión del dolor a nivel del cerebro. Pero todavía está en investigación para ver realmente cuáles son los procedimientos moleculares a partir del cual se produce la anestesia general. La anestesia general es una pérdida entonces irreversible de la conciencia. Es un proceso reversible, total y absolutamente reversible. Implica la combinación, como decíamos, de hipnosis, analgesia, relajación muscular, amnesia y control de los signos vitales. Existen etapas de la anestesia general. La primera etapa es la inducción. Por eso a todos los pacientes se colocan una vía venosa, porque a partir de esa vía venosa les vamos a producir una precipitación súbita y una pérdida de conciencia en 30 segundos al administrar un fármaco por vía venosa. Se produce inmediatamente la inconsciencia, analgesia, y luego vienen los demás medicamentos que van a producir relajación muscular. Esto de la relajación muscular es innecesario para poder tener una anestesia general. De lo contrario, el paciente se puede mover dentro de su operación. Luego viene el mantenimiento de la anestesia, y ya hemos visto que esos gases o esas llamamos nosotros esas botellas que vamos colocando en la máquina, que contienen gases como el sevoflurano o el deflurano, en fin, da lo mismo, son los que mantienen ese gas, el estado de inconsciencia del paciente, o también puede ser por vía venosa, como habíamos dicho al principio, que se podía dar una anestesia ahora en nuestra época solo con fármacos endovenosos y sin gas, solo manteniendo el oxígeno. Luego, terminada la cirugía, entonces viene el procedimiento de recuperación, y es una vuelta progresiva al estado vigil con analgesia, una reversión de los relajantes musculares, de manera de que el paciente vuelva nuevamente al estado de conciencia y con un dolor moderado, ya completamente operado. ¿Qué subespecialidades tenemos en anestesia? Existe la anestesia obstétrica, la anestesia traumatológica, que es muy especial porque ahí vamos a mostrar algunas cosas, un pequeño video sobre la posibilidad de dormir solamente extremidades en forma selectiva, es decir, ya no necesitamos, por ejemplo,
dar una anestesia general para operar un dedo o una mano o una fractura de antebrazo. Ahora se puede bloquear solamente la extremidad superior para lograr operar sin dolor. Anestesia pediátrica es totalmente una especialidad aparte. La neuroanestesia, cardioanestesia también tiene sus cosas particulares, y anestesias también para procedimientos fuera de pabellón. Nosotros durante muchos años estuvimos siempre dentro de pabellón. Nunca salimos. Todo era dentro de pabellón. Pero con el advenimiento de la resonancia nuclear magnética, con procedimientos quirúrgicos endoscópicos por el gastroenterólogo, por procedimientos que hacen los radiólogos intervencionales, es decir, la radiología también ha avanzado, y ahora, por ejemplo, usted se puede poner un stent cardíaco sin tener que operarse o abrir el corazón. También se puede operar de un aneurisma, digamos, un aneurisma cerebral sin tener que abrirle el cráneo. Pero eso siempre requieren asistencia anestésica. También para resonancia nuclear magnética, pacientes que, por ejemplo, van a colocarse en un tubo muy pequeño y que tienen sensación de claustrofobia o que no soportan el encierro, se ponen muy nerviosos y se mueven, también hay que apoyar la anestesia. Por lo tanto, dentro de los 5 o 6 años nosotros hemos tenido que salir de pabellón a apoyar estos procedimientos, tanto de exámenes como procedimientos quirúrgicos fuera de pabellón. ¿Qué riesgos tiene la anestesia? ¿Cuáles son los riesgos? Doctor, me voy a operar, ¿qué riesgo tengo? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir conmigo? Usted, una paciente me dijo, pero doctor, ¿usted me garantiza que no me va a pasar nada? Señora, mire, yo voy a hacer lo posible para que todo salga bien. Voy a colocar todo mi expertise y mi conocimiento a su servicio, pero no le garantizo que no pase nada. ¿Y de qué depende eso? Bueno, depende de usted nomás. ¿Por qué depende de ella, o de él, o del paciente? Depende de esto, que sean portadores de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Supongamos que tenga enfermo un paciente de hipertensión arterial, o que sea asmático, o que sea tabáquico, o que sea alcohólico crónico, o que sea, en fin, todas estas enfermedades que pueden tener, obeso mórbido. Entonces, esos son los que forman parte no solamente del riesgo quirúrgico, sino también del riesgo anestésico. Porque son pacientes que hay que manejarlos muy finamente, porque si no vienen controlados, por ejemplo, la presión arterial, la presión arterial se puede disparar y producir una hemorragia intracraneana. Entonces, el riesgo va inherente a las enfermedades cardiovasculares que el paciente tiene. Y hay una cosa muy particular que siempre tenemos nosotros de sorpresa, el factor sorpresa, que es la respuesta individual de las personas a los fármacos que nosotros inyectamos. Es decir, no sabemos con certeza si un paciente me va a hacer una reacción alérgica a propofol, que es un inductor de lo que esto que digo yo induce en inconsciencia en 30 segundos. Yo no lo sé. El paciente me dice que no es alérgico al huevo, porque este es un fármaco que tiene componente de huevo, y me puede hacer una reacción anafiláctica. Bueno, pero entonces, eso es, y ese es el por qué estamos nosotros los médicos ahí en la cabecera del enfermo. Porque lo podemos sacar de esa situación. Si el enfermo presenta un shock anafiláctico, nosotros tenemos que sacarlo de esa situación. Hace 15 años atrás, yo diría, o 20,
o quizás 25, bueno, no sé. En los hospitales de Chile, en algunos hospitales, las monjitas daban anestesia, los enfermeros daban anestesia y las auxiliares de pabellón daban anestesia. Parecía ser que la anestesia cualquiera la podía hacer. Pero cuando sucedían cosas complicadas, nadie manejaba esa situación. Cuando el paciente tenía un choque hemorrágico severo, cuando hacía una reacción adversa medicamentosa horrible, cuando tenía una hipertensión arterial u otras cosas como una reacción adversa a medicamentos que existían antes, como una hipertermia maligna. Nadie sabía manejar eso. Solo sabían dar anestesia en situaciones, diría yo, modelo o pacientes sanos. Entonces, si ustedes se recordarán, cuando el paciente fallecía en el pabellón, el cirujano salía a hablar con los familiares y les decía: lamento comunicarles que el enfermo no pasó la anestesia, no la resistió. Entonces, claro, el cirujano nunca se echaba la culpa a él de algún error que hubiera cometido. El error lo teníamos nosotros. Pero igual, si hubiera pasado lo que yo les digo, de todas estas complicaciones, la monjita, ni el enfermero, ni el auxiliar tenían los conocimientos para poder sacar al enfermo de esa situación. Por eso es que a partir de hace como 15, 20 años atrás, en todo el mundo se determinó que había que un médico era el que debía dar anestesia, y no solamente un médico, un especialista en anestesiología. Hace algunos tiempo atrás, de nuestro departamento, fue una comisión a África, un país africano, a hacer una capacitación a un hospital muy pobre, y era como volver al siglo XVIII. Y ahí estaban los enfermeros dando anestesia con las máquinas que habíamos visto de esa época. Por lo tanto, en el mundo hay gran parte de los países que han evolucionado a una anestesia como la que yo les cuento. Y les puedo decir que nuestra anestesiología de hoy, que hacemos nosotros en Chile, yo diría en casi todos los hospitales públicos, no tiene nada que envidiarle a la anestesia que se hace en Europa y en Estados Unidos, los países americanos desarrollados. Tenemos las mismas drogas, tenemos los mismos procedimientos que hacemos. Estamos a un muy buen nivel a nivel mundial con nuestros procedimientos anestésicos, pero no se puede decir que todos los países tengan lo mismo. Por lo tanto, bueno, tomando el tema de los riesgos, el riesgo más bien es inherente al paciente. También no puedo descartar que el riesgo también es inherente al anestesiólogo, que el anestesiólogo tiene que ser un sujeto preparado, que conozca todo los riesgos que tiene y cómo sacar al paciente en forma óptima de cualquier complicación que tenga. Había una frase en una máquina cuando yo empecé a dar anestesia de un famoso profesor, el profesor Cabrera, que empezó la anestesia en Chile, que decía: la vida del enfermo depende de nuestra concentración o cuidado continuo. Y tiene mucha razón. Cada vez siempre esa frase a mí me da mucho sentido. ¿Qué efectos adversos tiene entonces la anestesia? Como decía, hipertermia maligna puede ocurrir. La hipertermia maligna es una reacción adversa que puede, en algunas personas, especialmente niños, se desencadena con los relajantes musculares y algunos gases. La hipertermia maligna es un aumento de temperatura pero enorme, de sobre los 40 grados, y con un hipermetabolismo que puede causar la muerte. Ya se han retirado del mercado aquellos fármacos que producían esta hipertermia maligna, ya no la vemos, es muy rara. Puede producir con náuseas y vómitos en el postoperatorio, que tenemos fármacos para controlarlo. También se puede producir toxicidad hepática, lesión hepática, con algunos gases que ya tampoco usamos.
y todavía se produce en algunos pacientes ancianos algún delirio, alguna visión o alguna complicación postoperatoria y las reacciones alérgicas que yo le había comentado. La anestesia regional, ¿qué es? En el fondo es esto. La anestesia regional es un bloqueo regional se coloca anestesia aquí en la región lumbar, generalmente. Allí está el cono medular, que termina en L1-L2, en la lumbar 1-L2, y nosotros colocamos nuestra anestesia, ya sea raquídea, que la aguja avanza hasta el canal de dura madre, directamente con los nervios, o la anestesia peridural, que es una anestesia que sirve para la embarazada, para producir analgesia en el embarazo. Son dos técnicas de anestesia regional que son útiles para las extremidades inferiores y también para el abdomen inferior, para procedimientos de quiste ovárico, cirugía prostática y, en fin, del ombligo hacia abajo, hernia. Acá les quiero mostrar un video que hace poco, sabiendo que iba a hacer esta charla, quise mostrarles, porque ahora también usamos la ecografía como una de nuestras armas, digamos, para poder hacer bloqueos periféricos con mucho más precisión. Aquí estoy haciendo un bloqueo del plexo axilar con un ecógrafo. Estoy colocando anestesia local en un paciente que se va a hacer una fístula para procedimiento en la extremidad superior. Fíjense, aquí está la arteria y ahí entra la aguja para anestesiar los nervios que están en esa región. Entonces colocamos ahí la aguja y colocamos una solución anestésica en ese punto. Y el enfermo va a dormirse total y absolutamente la extremidad superior, y el cirujano puede operarlo sin ningún problema. Y más encima va a tener analgesia postoperatoria durante unas buenas horas. En resumen, la anestesia de hoy es más segura, tanto por los anestesiólogos, digamos, como por las máquinas y los monitores que tenemos. Existen diversas formas de anestesiar a un paciente y, como ya le había comentado, el tema de un traje a la medida. Hoy hay mínimos riesgos y reacciones adversas que son controlables. La especialidad, como les decía, ya había cambiado de nombre y se llama medicina anestesiología y medicina perioperatoria. Les quiero dejar con un poema, o no sé si como un poema que escribió alguien en el 1800 y que da una idea de lo que eso significó en ese momento para la ciencia médica. Quiero dejarles con este poema, mientras ustedes pueden pensar las preguntas que desean hacer.